Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, como siempre, yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para compartir un tema que, créanme, ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Si son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, prepárense porque lo que les voy a contar hoy les dejará con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que explotó el mundo del entretenimiento, una bomba que llegó directamente desde Turquía y que sinceramente nadie, pero nadie, esperaba. ¿Listos para el drama? Porque lo que les voy a contar es muy jugoso. Vamos a hablar sobre la impactante noticia que salió el 24 de agosto de 2025, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de empezar a meternos en el meollo del asunto, no quiero dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traeré las últimas novedades, chismes y secretos del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, empecemos. El 24 de agosto de 2025, esa fecha quedará marcada en la memoria de muchos fanáticos de las series turcas. Ese día, la noticia corrió como la pólvora. Can Yaman y Demet Özdemir estaban en el ojo del huracán. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿De qué se trata este revuelo? Bueno, prepárense porque la historia es bastante compleja, con rumores, especulaciones y mucho drama. Para entender mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no los conozcan, son dos de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel mundial. Y no solo eso, también son muy guapos. Imagínense Can con su físico imponente, su carisma y su sonrisa que derrite a cualquiera, y Demet con su belleza natural, su talento innegable y su dulzura. Una pareja explosiva. Ambos protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, y déjenme decirles que la química entre ellos era innegable. En la pantalla la conexión era palpable y fuera de ella, los rumores de romance no se hicieron esperar. La prensa, los fans, todo el mundo especulaba sobre si había algo más entre ellos. Y vaya que hubo. *** El auge de Erkenci Kuş y la eclosión de los rumores ***. La serie Erkenci Kuş fue, sin duda, un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia, la ambientación, pero sobre todo, la chispa entre Can y Demet, cautivó a millones de espectadores. La trama romántica, llena de enredos, humor y pasión, resonó en el público. Y por supuesto el atractivo de sus protagonistas fue un factor determinante. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los medios y las redes sociales se inundaron de rumores sobre una posible relación. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que avivaron las especulaciones. Eventos de prensa, cenas privadas, salidas informales, cada aparición de Can y Demet juntos se convertía en noticia. Las fotos y los vídeos de ellos interactuando eran analizados al milímetro, buscando cualquier señal de afecto que confirmara los rumores. Comentarios en redes sociales como «son el uno para el otro», «ojalá estén juntos en la vida real», o «necesito que sean pareja», inundaban las publicaciones relacionadas con la serie y sus protagonistas. Los fanáticos, como siempre, soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Crearon perfiles de fans dedicados a la pareja, recopilando fotos, vídeos y momentos especiales. Era una auténtica fiebre. La prensa del corazón turca, conocida por su afán de primicias y su capacidad para generar controversia, no tardó en alimentar los rumores. Artículos y reportajes especulaban sobre la posible relación, entrevistando a supuestos amigos y conocidos de los actores. Los titulares eran sensacionalistas, prometiendo revelar detalles íntimos de su relación. Sin embargo, y a pesar de toda esta atención, Can y Demet siempre mantuvieron una postura bastante ambigua. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente los rumores. En entrevistas, evitaban responder preguntas directas sobre su vida privada, recurriendo a evasivas y frases hechas. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones. *** La ambigüedad, el arma de doble filo ***. Esta ambigüedad, aunque comprensible en cierta medida, resultó ser un arma de doble filo. Por un lado, mantuvo el interés del público y alimentó el éxito de Erkenci Kuş. El misterio siempre vende y el público se sentía atraído por la posibilidad de un romance fuera de la pantalla.
Por otro lado, esta falta de claridad generó expectativas irrealistas y eventualmente intensificó el impacto de la noticia del 24 de agosto de 2025. La decisión de no confirmar ni negar públicamente la relación, en lugar de calmar las aguas, las agitó aún más. La prensa y los fans, al no tener una respuesta clara, interpretaban cada gesto, cada palabra y cada aparición pública como una pista. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los seguidores de la pareja defendían su romance con uñas y dientes, mientras que los detractores expresaban sus dudas y desconfianzas. El 24 de agosto de 2025, la tormenta perfecta ***. Y es aquí donde la historia se vuelve interesante. Según las noticias del 24 de agosto de 2025, que es el punto central de este vídeo, se revelaron una serie de detalles sobre lo que realmente ocurrió entre Khan y Demet, y la verdad es que fue un terremoto. Resulta que, según fuentes cercanas a ambos actores, la relación entre ellos no era tan idílica como se veía en la pantalla. Se hablaba de diferencias de personalidad, de roces y de una ruptura. Lo más impactante de todo fue la forma en que esta ruptura se hizo pública. Se filtraron supuestos mensajes de texto, correos electrónicos e incluso grabaciones de audio que, supuestamente, revelaban detalles sobre las disputas entre ellos. Imagínense el escándalo. La prensa se volvió loca, los fans se dividieron y las redes sociales ardieron en debates y especulaciones. Las filtraciones fueron el detonante de la tormenta. Se publicaron conversaciones privadas, revelando supuestas discusiones, desacuerdos y tensiones. Correos electrónicos que detallaban problemas de compatibilidad y diferencias en sus aspiraciones profesionales. Y lo más polémico, grabaciones de audio que insinuaban infidelidades y secretos ocultos. La información se propagó rápidamente por Internet, alcanzando a millones de personas en cuestión de horas. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, se apresuraron a publicar la información sin verificarla, alimentando la controversia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, con fans defendiendo a sus ídolos y detractores criticando sus acciones. ***, el meollo del asunto, diferencias, tensiones y la sombra de la infidelidad ***. Para entender mejor las razones detrás de esta ruptura, es necesario analizar los detalles revelados el 24 de agosto de 2025. Según las fuentes, la relación entre Khan y Demet se basaba en una fuerte atracción física y una química innegable, pero también en personalidades muy diferentes y en ocasiones incompatibles. Se mencionaban diferencias en sus estilos de vida. Khan, con su personalidad extrovertida e impulsiva, solía ser el centro de atención, mientras que Demet, más reservada y discreta, prefería mantener un perfil bajo. Esta diferencia generaba tensiones, especialmente cuando la fama de ambos crecía exponencialmente. También se hablaba de diferencias en sus aspiraciones profesionales. Khan, con su ambición de triunfar internacionalmente, se centraba en su carrera y en la construcción de su imagen pública. Demet, por su parte, buscaba proyectos que le permitieran demostrar su talento actoral y alejarse de la imagen de chica bonita. Estas diferencias generaban fricciones en cuanto a sus decisiones y prioridades. Pero lo más delicado y polémico fueron las supuestas infidelidades. Según las filtraciones, Khan había coqueteado con otras actrices durante el rodaje de Erkenci-Kuş, y Demet, por su parte, también había sido vista en compañía de otros hombres. Estas acusaciones fueron negadas por ambos, pero la desconfianza y la sospecha ya estaban sembradas. ***, el impacto mediático y social ***. El escándalo del 24 de agosto de 2025 tuvo un impacto significativo en la carrera y la imagen pública de Khan y Demet. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo, no dudó en explotar la situación, publicando titulares alarmistas y artículos que detallaban supuestos secretos y escándalos. La imagen pública de Khan, que ya era un poco controversial debido a su personalidad impulsiva y su actitud, se vio aún más dañada. Las críticas llovieron, acusándolo de ser egocéntrico, controlador y poco respetuoso. Algunos proyectos cinematográficos y televisivos se vieron en riesgo, ya que las productoras dudaban en contratarlo por temor a las reacciones del público. Demet, por otro lado, intentó mantener una imagen más discreta y profesional. Sin embargo, la situación la afectó emocionalmente. La presión mediática, las críticas en redes sociales y la decepción de los fans la llevaron a replantearse su estrategia de comunicación y a buscar refugio en su círculo más cercano.
Asterisco asterisco la reacción de los fans y la división en las redes sociales asterisco asterisco. La noticia de la ruptura y las supuestas infidelidades generó una fuerte división entre los fans de Kanye y de Met. Algunos tomaron partido por uno u otro, defendiendo sus acciones y criticando las del otro. Otros, más decepcionados, expresaron su frustración y decepción, sintiendo que habían sido engañados por la imagen de pareja perfecta que proyectaban en la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans intercambiaban insultos, acusaciones y especulaciones. Los hashtags relacionados con Kanye y Met se llenaron de comentarios negativos, fotos manipuladas, así vídeos que intentaban demostrar la culpabilidad de uno u otro. Esta situación de hostilidad y división se extendió a otras plataformas, como foros de discusión y grupos de fans. El debate sobre la ruptura se convirtió en una obsesión para muchos, que dedicaban horas a analizar cada detalle y a buscar pruebas que confirmaran sus teorías. Asterisco asterisco el intento de calmar las aguas y los comunicados oficiales asterisco asterisco. Ante la gravedad de la situación, Kanye y Met se vieron obligados a emitir comunicados oficiales para intentar calmar las aguas. En estos comunicados admitieron que sí, habían tenido diferencias, pero negaron rotundamente las acusaciones de infidelidad y aseguraron que mantenían una relación de respeto y profesionalismo. Sin embargo, la gente no se tragó ese cuento tan fácilmente. El daño ya estaba hecho. La imagen de pareja perfecta que habían proyectado se había roto en 1000 pedazos. Los comunicados fueron recibidos con escepticismo, y muchos consideraron que eran una estrategia para minimizar el impacto del escándalo y proteger sus carreras. Asterisco asterisco el aftermath, reconstruyendo vidas y carreras asterisco asterisco. La noticia del 24 de agosto de 2025 no solo revelaba la ruptura, sino también las posibles razones detrás de ella. Se mencionaban problemas de compatibilidad, diferencias en sus aspiraciones profesionales y, lo más delicado, posibles infidelidades. Drama puro. Pero, ¿qué pasó después de la tormenta? ¿Cómo lograron Kanye y Met rehacer sus vidas? Ambos actores con el tiempo lograron recuperarse del escándalo. Kanye se centró en su carrera, protagonizando nuevas series y películas que le permitieron demostrar su talento y recuperar el cariño del público. Met, por su parte, continuó trabajando en proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Asterisco asterisco la resiliencia de Can Yaman, reinventarse en la adversidad asterisco asterisco. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su ambición, se enfrentó a la adversidad con determinación y coraje. Tras el escándalo se centró en su trabajo buscando proyectos que le permitieran demostrar su talento actoral y dejar atrás la imagen de chico problemático. Se trasladó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, que fue un éxito de audiencia y le permitió expandir su reconocimiento internacional. Su actuación fue elogiada por la crítica, y demostró su capacidad para adaptarse a nuevos roles y a un nuevo idioma. Además se enfocó en su imagen pública, trabajando en su relación con la prensa y con sus fans. Participó en entrevistas, eventos y campañas benéficas, mostrando una faceta más madura y sensible. Con el tiempo logró recuperar el cariño del público y demostrar que era mucho más que un rostro bonito. Asterisco asterisco el éxito continuo de Demet Özdemir, la fortaleza de una actriz asterisco asterisco. Demet Özdemir, con su discreción y profesionalismo, supo afrontar la crisis con elegancia y determinación. Tras el escándalo continuó trabajando en proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, que fueron aclamadas por la crítica y el público. Demostró su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Su talento y su dedicación la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de la industria turca. Además, mantuvo una relación cercana con sus fans, agradeciéndoles su apoyo y compartiendo momentos de su vida personal en las redes sociales. Su actitud positiva y su compromiso con su trabajo le permitieron superar las dificultades y seguir adelante con su carrera. Asterisco asterisco un nuevo capítulo, la relación profesional y el respeto mutuo asterisco asterisco. Aunque la relación entre Kanye y Demet nunca volvió a ser la misma, ambos demostraron profesionalismo al coincidir en eventos y proyectos. Se evitaban, sí, pero mantuvieron una actitud respetuosa y cordial.
El tiempo como siempre curó las heridas y con el tiempo, los fans aceptaron que la magia de Erkencicus solo existía en la pantalla. En eventos públicos se evitaban o si coincidían mantenían una distancia prudencial. No se les veía interactuando ni intercambiando miradas. Sin embargo, no se dedicaban palabras negativas el uno al otro. En ocasiones han sido invitados a participar en proyectos, pero han declinado o han exigido cláusulas para evitar encuentros directos. Esto demuestra la necesidad de ambos de mantener la distancia y de evitar situaciones que puedan generar controversia. *** Lecciones aprendidas, reflexiones sobre el espectáculo y la vida ***. Y aquí llegamos a la parte más interesante de todo esto, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. La perfección que vemos en la pantalla es, en muchos casos, una ilusión. Y que los rumores y las especulaciones pueden dañar la imagen y la reputación de las personas, especialmente de los famosos. En segundo lugar, que la compatibilidad y la comunicación son fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Y que las diferencias de personalidad, las aspiraciones y los valores pueden ser difíciles de conciliar. Y por último, que el tiempo cura las heridas, y que con esfuerzo y perseverancia, se puede salir adelante incluso en las situaciones más difíciles. Khan y Demet son un ejemplo de esto. A pesar del escándalo y de la controversia, lograron reinventarse y seguir adelante con sus carreras. ***, las claves del éxito post-escándalo ***. El éxito de Khan y Demet después del escándalo se basó en varios factores clave. Profesionalismo ambos se centraron en su trabajo, demostrando su talento y su dedicación a la actuación. Resiliencia supieron afrontar la adversidad con determinación y coraje, superando las críticas y las dificultades. Humildad reconocieron sus errores y aprendieron de ellos, mostrando una actitud más madura y responsable. Apoyo de sus fans contaron con el apoyo de sus seguidores, que les brindaron cariño y aliento en los momentos difíciles. Reinvención supieron reinventarse, buscando nuevos proyectos y oportunidades que les permitieran demostrar su valía. Conclusión, un romance fallido, un renacimiento profesional Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la historia de Khan y Demet fue un ejemplo de un romance fallido? ¿O creen que fue simplemente un malentendido que se salió de control? ¿Pensaban que tenían una relación fuerte? ¿Estaban de acuerdo en que deberían ser pareja? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales. Aunque su romance no funcionó, ambos actores demostraron su talento, su profesionalismo y su capacidad para superar las adversidades. Y aunque la magia de Erkencicus solo existió en la pantalla, su legado perdura en el corazón de sus fans. Y bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la impactante noticia que sacudió el mundo de Khan Yaman y Demet Özdemir. Fue todo un drama, ¿verdad? No olviden dejar sus comentarios, decirme qué piensan sobre todo esto, y si les gustaría que habláramos de algún otro tema relacionado con las series turcas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre les estaré esperando con más chismes, noticias y curiosidades del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.